El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Seguimos justamente disfrutando de la información agropecuaria en este mediodía. Vamos a hacer ahora turismo rural con nuestro compañero Mauricio Larregui en el departamento de Cerro Largo. Flavio, hoy vamos a compartir un poco de historia y relacionada a dos estancias emblemáticas del departamento de Cerro Largo. En este momento estamos en el pueblo Bañados de Medina, en la ruta nacional número 7. Esta es la estancia Santa Adela. Esta estancia perteneció al general Justino Muniz y tiene una historia muy interesante que la compartimos con ustedes en este informe. Vamos a empezar hablando un poquito de quién era Justino Muniz. Justino Muniz fue un caudillo que marcó toda una época en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, un caudillo del Partido Nacional que había nacido en 1838 en la zona conocida como Rincón de Ramírez y fue criado por su abuela, ya que su madre lo abandonó siendo un niño pequeño, que era hermana del caudillo Ángel Muniz, más conocido en la época como el Manco Angelito o el Manco Ángel. Y la madre, la abuela de Justino, se vino a vivir con Justino Muniz siendo niño y con algunas de sus tías a la zona de Fraile Muerto. Se establecieron de agregadas en un campo perteneciente a Bernardo Suárez del Rondelo, que en ese momento pertenecía a Joaquín Suárez. Y ahí en la costa del arroyo Fraile Muerto se crió el caudillo. Estaba muy vinculado a las actividades rurales de la zona, empezó a trabajar desde muy joven. Incluso hay una anécdota que ilustra un poco la personalidad y quién iba a ser Justino Muniz a futuro, que se trata de un duelo a facón con un matón que bueno, acostumbraba un poco a imponerse a la gente tranquila de la zona, y en el lugar conocido como el Altillo de Maciota, bien donde está hoy la ciudad de Fraile Muerto, ahí este hombre lo provocó a Justino, y Justino era un jovencito, y bueno, se defendió y lo terminó derrotando. Ahí empezó a crecer la fama de Justino Muniz, que después comenzó a destacarse como ayudante de su tío en las revoluciones, y luego pasó a ser ya comandante revolucionario hasta obtener el grado de general. Y bueno, a fines del siglo XIX, ahí por el 1890 aproximadamente, construyó esta casa. Su casa anterior era un rancho de terrón, con la puerta era un cuero de yegua, y muy precario, ¿verdad? Como los ranchos de la época, pero después, reitero, de haber logrado ese capital y ya ser una persona importante en el ambiente político del país, se termina construyendo esta casa que, por suerte, permanece intacta, conserva los muebles originales de la época de Justino Muniz, y hasta hace poco tiempo atrás incluso se encontraba en esta casa la lanza que perteneció al caudillo, que el dueño anterior, cuando vendió la casa, bueno, se llevó esa lanza. Pero todo lo que hay dentro del mobiliario pertenecía justamente al caudillo. Justino Muniz, si bien era blanco, era identificado con el Partido Blanco y había peleado en todas las revoluciones posteriores a las de Aparicio Saravia con la divisa blanca, en 1896 se enemista con Aparicio Saravia, o sea, se produce un hecho que termina rompiendo la poca relación que existía entre los dos caudillos, y empieza a apoyar abiertamente a los gobiernos colorados. Se convierte justamente en comandante del ejército colorado, el ejército del gobierno que va a perseguir a Aparicio Saravia en sus revoluciones. El hecho, la muerte de un hijo de Muniz, por un entredicho que se suscitó entre tropas saravistas y familiares de Muniz
en otra estancia que está muy cerca de acá, que es conocida como Los Miradores, un tiroteo, una pelea generalizada, un incendio y como resultado la muerte de Segundo Muniz, un joven de 16 años, y bueno, esa es la causa que genera la famosa rivalidad entre los Saravia y los Muniz. Como decía anteriormente, cuando estalla el primer movimiento liderado por Aparicio Saravia, que fue en 1896, en noviembre, Aparicio intenta hacer contacto con Justino Muniz para pedirle que se una a la revolución o que si no se fuera al Brasil durante el tiempo que durase el movimiento revolucionario. Y delega esa función en su hermano Chiquito. Entonces Chiquito, con un buen contingente de hombres, se dirige a esta zona, pero antes acampa en el Paso de la Arena de Fraile Muerto, es decir, donde hoy está la ciudad de Fraile Muerto. Y como Muniz solía venir casi todos los días a esta casa, que es conocida como Los Miradores, y era la casa de Ramón Mundo, pulpería y posta de diligencias en aquella época, que estaba siendo arrendada justamente en 1896 por el yerno de Justino Muniz, José Zavala, casado con una de las hijas de Muniz. Lo que hace Chiquito es enviar una partida al mando de un capitán, Juan Sosa, para constatar si Muniz no estaba acá. Y bueno, esa partida de unos 50 hombres más o menos, cuando llega acá, viene con ciertas exigencias de comida y de bebida, y la gente de la casa les dice que no, y se encierran, y los revolucionarios de alguna manera empiezan a presionar para que se les despache todo lo que querían, y bueno, se genera un altercado. En ese momento llega de recorrer el campo Alberto Muniz, uno de los hijos de Justino Muniz, acompañado de un señor de nombre Epifanio, y Alberto tiene una discusión con el jefe de la partida saravista, que era Juan Sosa, más conocido como Juan Garra, y bueno, y se genera un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los dos. Caen al piso y Juan Sosa saca un facón y Alberto el revólver, y lo termina matando a Juan Sosa de 2 tiros, y rápidamente se mete en la casa junto con Epifanio, y el resto de la partida empieza a tirotear y a querer entrar, ¿no? La casa cumplió la función para la que había sido diseñada, porque para la época era una especie de fortaleza. Y no logran entrar, pero se prende fuego la parte del comercio, la pulpería, que es la que está acá a mis espaldas, y el fuego se empieza a propagar por todos lados, y cada vez es más acuciante el tema, porque la familia que estaba ahí adentro empieza a sentirse sofocada por el humo. En determinado momento, Justino Muniz ve el humo y siente los disparos desde su estancia, la Santa Adela, que fue la que estuvimos, que está muy cerca, Campo Traviesa, y ahí acampado había, como justamente se estaba en épocas de revolución, había un pequeño ejército, que era un ejército de gente que seguía a Muniz. Y bueno, se vienen todos al galope. Cuando los revolucionarios ven que viene el ejército, miran y deciden retirarse. En ese momento ya había llegado Chiquito con el resto de la fuerza que estaba en Fraile Muerto, también atraído por el ruido de los disparos y por el humo, y deciden retirarse hacia Fraile Muerto de nuevo, y Muniz empieza una persecución con un ejército más numeroso. La persecución se produce hasta Tres Islas, más o menos unos 15 a 20 kilómetros de acá. En Tres Islas se genera un tiroteo, pero queda en eso. Inotal S.A.
Empresa pionera en Uruguay con más de 35 años de trayectoria en la calefacción con estufas de alto rendimiento. Representante exclusivo para Uruguay de las marcas Ergon, Néstor Martin, Caminetti y Ferlux. Equipos con 10 años de garantía. Asesoramiento y desarrollo de proyectos personalizados. General Paz 1270, esquina Coimbra, Montevideo. Qué lindo realmente, un Uruguay con historia y sobre todo el departamento de Cerro Largo. Gracias, Mauricio, que en algunos minutos le va a estar presentando justamente en el oeste del departamento de Canelones algunos establecimientos, más también lo que es el Museo del Agua. Ese será otro capítulo que vamos a estar recorriendo más adelante. Pero enseguida de la pausa hay noticias internacionales del sector agropecuario.